Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El vídeo de hoy es muy interesante porque vamos a ver cómo fusionar dos de las principales estrategias del canal. Son dos de las estrategias que más potencial tienen y que son de las más usadas. Y hoy vamos a ver cómo podemos fusionarlas en la temporalidad de 4 horas. Vamos a pasar a la gráfica porque esto es muy interesante. Bien, como podéis ver aquí en pantalla, sobre todo para aquellas personas que seguís los directos regularmente, sabéis que estoy usando la estrategia 101. Para quien no sepa de qué narices estoy hablando, pues la 101, bueno, quizás en Telegram se puede buscar mejor, ¿vale? Nos vamos aquí, 101, 101, 101. Bueno, también lo podéis escribir aquí en la lupa, para no tener que andar buscando así como estoy haciendo yo. La 101 lo tenéis aquí, ¿vale? Estrategia 101. Básicamente es lo que vengo aplicando en los directos hasta el momento. Nuestro script gratuito, Quotex Inversiones Strategy 8 más el volumen profile. Aparte después el estocástico en el exchange de BinX. Bueno, tenéis que ver este vídeo si no sabéis, ¿vale? Si sois nuevos en el grupo, en el canal, lo que sea. Y de paso, no cabe decir que es importante que estéis dentro del grupo de Telegram por estas cosas, ¿vale? Porque aquí tenemos todo ordenado, tanto las estrategias como los directos, como un montón de cosas más, ¿vale? Bien, volvemos a TradingView. Este es el script que os acabo de mostrar ahora. Ya os he mostrado el vídeo, ¿vale? No obstante, si no lo encontráis, preguntar en el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? ¿Y con qué estrategia lo vamos a fusionar? Bien, vamos a YouTube y hace unos días, hace unas 2 semanas, aquí lo tenemos, he subido este vídeo, el mejor indicador de imbalances y vacíos de liquidez en TradingView, ¿vale? Quedaros con el título y con la miniatura, es fácil de encontrar, y si no, nos vamos también al grupo de Telegram y a ver dónde está, porque es de los últimos, así que os informo, es el, vale, la 133. 133 por un lado, ¿por qué? Porque vamos a usar el indicador de AMD Imbalance. Por otro lado, vamos a usar la 101 porque vamos a usar el script de bandas de Bollinger. Y por otro lado, aquí miren la guinda del pastel, vamos a usar esta estrategia, la 136, temporalidad de 4 horas. Aquí también tenéis el vídeo, 136, también lo podéis buscar en YouTube, es de los últimos, ¿dónde está? Aquí está, ¿vale? Este vídeo que tenéis aquí, de hace 6 días. Bien, vamos a fusionar esos 3 vídeos. En realidad son 2 estrategias, pero en realidad tenéis que ver esos 3 vídeos para entender. Bueno, los que ya sois seguidores del canal ya no hace falta que veáis nada porque ya lo sabéis, ¿vale? Bien, y los que veis los directos tampoco, porque en los directos está también todo súper explicado, ¿vale? Operaciones en vivo, etcétera. Bueno, sabéis que en los directos lo que suelo hacer es operar en 5 minutos. De hecho, aquí tengo las alarmas pausadas. Como os comenté también, en mi cuenta real opero en la temporalidad de 15 minutos. También lo he comentado en varias ocasiones, pero mirad lo que tengo aquí ahora mismo. Quotex Inversiones Strategy 8, grupo 1 y grupo 2 en 4 horas. Para poner 2 grupos es muy sencillo, simplemente tenemos que cargar el indicador 2 veces y poner un grupo a cada indicador. Grupo 1 le asigno aquí 40 criptomonedas y en el grupo 2 le asigno otras 40 criptomonedas. De esa forma, ¿qué consigo? Pues consigo escanear 80 criptomonedas a la vez, ¿vale? Si tenéis la versión gratuita de TradingView, solamente vais a poder tener activo uno de los grupos, ¿vale? Tampoco es ningún problema. Dejáis un grupo pausado, por ejemplo, estamos con el grupo 2, que queréis usar el grupo 1, pues pausamos el grupo 2 y reiniciamos el grupo 1, ¿vale? Así de fácil. Yo, como tengo la versión Pro, pues ahora mismo pues activo los 2 grupos. Pensar que estoy en 4 horas. En 4 horas aquí, si me arroja una buena para entrar al día, ya me doy por satisfecho, Bien, por un lado veis que estamos beneficiándonos de las alertas de la estrategia 101, que os la mostré antes, 101 bandas de Bollinger, Quotex Inversiones Strategy 8, esa es la estrategia, ya la conocéis, y los que sois nuevos ya sabéis preguntar, entrar en el grupo, oye, he visto este vídeo, ¿de qué va? ¿De qué indicadores me hablas? ¿Vale? Estos indicadores que estoy presentando en este vídeo son todos totalmente gratuitos, no hay nada de pago, ni nada premium, ni nada, ¿vale? Lo premium, y es verdad que tenemos un ecosistema premium, pero no está en este vídeo, no es nada de este vídeo, ¿vale? Si queréis saber acerca del ecosistema VIP o el ecosistema premium, ya lo veis ahí en el banner en pequeñito y tenéis toda la info también en la descripción del vídeo, el formulario de registro, y si no queréis saber ya toda la información completa acerca del
ecosistema, pues muy fácil, preguntáis en el grupo de Telegram, o más fácil aún, os veis este vídeo, ¿vale? Que pone, ahora sí, lleva tu trading al siguiente nivel, paquete de trading definitivo, 8 script de TradingView y 5 bot de Telegram, ¿vale? Es que está todo detallado, ¿vale? Tanto en los vídeos como en el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Bien, no me enrollo más, que os estoy aquí haciendo un cacao mental. Por un lado, nos aprovechamos, como os digo, de las alertas. En este caso, vamos a ponerlas en 4 horas. Ya sabéis que no sirven las mismas. Estas son a 15 minutos, estas son a 5 minutos. Esta es una alerta que tengo para la estrategia de nuestro amigo César. Si me estás escuchando, te mando un saludo desde aquí también, por supuesto. Y en este caso vamos a poner en 4 horas. Grupo 1, grupo 2. De acuerdo, eso ya está listo. Como os comentaba antes, para quien no sepa de lo que estoy hablando, no sepa cómo poner las alertas, lo que sea, cualquier cosa, para eso están los vídeos para verlos, y también tenemos la caja de comentarios para preguntar, el grupo de Telegram, vamos, medios de comunicación no sobran, ¿eh? Bien, indicador imbalance, importante, ese, como os digo, lo tenemos aquí, el mejor indicador de imbalance, vacíos de liquidez de TradingView, ahí tenéis el vídeo, ¿vale? Y este es el indicador de imbalance, la configuración va a ser tal cual la explico en ese vídeo, vamos, ¿vale? Vamos a poner Bull Candle en color blanco, Bear Candle en color amarillo, fijaros los colores, estas verde, verde y rojo, ¿vale? Simplemente, nada más, no hay que hacer nada más, le dais a aceptar y os va a quedar tal cual. Este indicador nos va a mostrar las zonas de liquidez, os explico un poco por encima, ¿vale? No me quiero enrollar porque, como os digo, está todo explicado aquí, si no este vídeo sería infinito y quiero que este vídeo sea corto, ¿vale? Voy a hacer este vídeo un poco corto porque aquí no vamos a hacer ningún tipo de backtesting, simplemente voy a explicar un poco la estrategia que estoy siguiendo estos últimos días, ¿vale? Si os parece interesante, le podríamos hacer un backtesting, aunque a 4 horas sería un poco complicado, ¿vale? Bien, la liquidez, tenemos la liquidez alcista y la liquidez bajista. Como os digo, si queréis saber todo acerca de este indicador y todo sobre cómo interpretar los vacíos de liquidez, os vais a ver este vídeo, este que tenéis en pantalla sin más, donde estoy aquí con el cursor del ratón, ahí, ¿vale? Bien, importante, ¿eh? Porque ahora esto se empieza a poner interesante. Siguiente estrategia que vamos a aplicar, esta que pone aquí, la estrategia de trading para no perder nunca. Bueno, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos con esa estrategia, ahora ya vamos a entrar un poco más ya en materia, lo tenéis todo explicado en ese vídeo que os acabo de mostrar también, pero bueno, ahí básicamente lo que hacemos es entrar con todo nuestro capital, pero cuidado, antes de que los haters salten y pongan el grito en el cielo, quiero dejar claro algunas cosas, ¿vale? Yo entro con todo mi capital, teniendo en cuenta la estructura, teniendo en cuenta las divergencias, teniendo en cuenta la liquidez, teniendo en cuenta los fundamentales, vamos, me puedo pasar un día entero analizando una operación antes de tomarla. Cuidado, estamos en 4 horas, ¿eh? Me da tiempo a analizar de sobra lo que quiera. Lógicamente, nadie está libre de que de repente el mercado se caiga y se pegue un guantazo y nos lleve por delante, ¿vale? Pero para eso tenemos una cosa que se llama stop loss, ¿vale? Para quien no sepa lo que es el stop loss, aunque muchos no lo usen, existe. El stop loss existe, ¿vale? El que quema la cuenta hoy día es porque quiere, ¿vale? Otra cosa es que estemos haciendo las cosas mal y veamos nuestra cuenta disminuir y digamos, hasta aquí, no quiero perder más, ¿vale? Pero eso de quemar una cuenta, no le veo ningún sentido quemar una cuenta cuando nosotros tenemos el control total de nuestro stop loss, ¿de acuerdo? No hay disculpa para quemar una cuenta. Bien, entonces, ¿cómo podemos fusionar estas tres estrategias, ¿no? Por un lado, teniendo en cuenta los imbalance, por otro lado, teniendo en cuenta todo lo que está explicado en este vídeo, que tenéis que verlo porque aquí hablo de la estructura, básicamente estructura, soporte, resistencias, y aparte de eso, de las alertas que ya tenemos aquí configuradas en 4 horas. Muy sencillo, ¿vale? Yo aquí ahora mismo, por ejemplo, no tengo ninguna, porque recordad que esto que está en pantalla no son alertas, ¿veis? Estos son los grupos que están todavía la vela sin cerrar, esa vela sin cerrar. Lo que realmente nos importa es cuando aquí nos ponga un cuadro emergente, esa vela ya será a vela cerrada para entrar. Entonces ahí sí. Imaginar que tenemos, por ejemplo, pues bueno, a Algorand, ¿vale? Vamos a entrar en Algorand, un segundo, a ver esa rotura que ahora mismo está tendiendo en bandas de Bollinger, aunque ya os digo, mirad, aquí por ejemplo ha habido una rotura a las 22, son ahora mismo las 12 de la noche, ¿vale? Hace 2 horitas y lo tenemos, ¿vale? Bien, aquí es donde empieza a ponerse interesante. Puede tardar mucho, como os digo, en mandarnos una alerta. Estamos en 4 horas, no estamos en 5 minutos, es normal. Pero mirad, si vemos que aquí hay una rotura, bandas de Bollinger, nosotros ya automáticamente yo lo que hago es esto, oculto las bandas para que no me molesten, ¿vale? Porque visualmente cuanto más limpia tengamos la gráfica, pues mucho mejor. Por cierto, este indicador de volumen lo voy a ocultar porque no lo estamos usando,
Ahí, vale. Este indicador de volumen me refiero. Lo tengo aquí puesto porque es que el que suelo usar muchas veces, pero en este caso no lo vamos a usar. Hombre, es una referencia más, Si queréis tener en cuenta el volumen, podéis tenerlo, ¿vale? De hecho, bueno, es un indicador más, ¿vale? Podemos ver aquí que tenemos un volumen decreciente, ¿vale? ¿Es un dato más? Sí, claro que es un dato más cuando buscamos un retroceso. Bien, entonces aquí es donde empieza a ponerse interesante, como os digo, Sabemos que hay aquí una rotura. Nosotros que vamos a entrar con todo nuestro capital, buscando un 0,50, ¿vale? Que es una cantidad muy pequeñita, o quizás un 1%. Ahora sí, con un 1x, solamente un 1x de apalancamiento. Lógicamente, esta estrategia no es para usar con un capital de $50, ¿vale? No, porque lo que vas a obtener van a ser puros céntimos, ¿vale? Ahora tienes un capital, lo que sé, 3.000, 4.000, 5.000. Ahora mismo aquí tengo en la cuenta de USBT 4.800 ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, no tenéis por qué tener 4.800, ¿vale? De hecho, este no es todo el capital que tengo destinado para trading. Este es un capital que tengo destinado para esta estrategia, nada más. Cuando opero esta estrategia, pues me gusta tener aquí pues cierta cantidad, ¿no? Cierta cantidad que no es la cantidad que tenga que ser esta porque sí. Pueden ser 500, pueden ser 1000, pueden ser, no sé, cada uno pues lo que se pueda permitir, lógicamente. De hecho, mi recomendación, aunque no estoy aquí para recomendar nada, pero es que operéis en cuenta demo, lógicamente, ¿vale? Al menos hasta que veáis que hacéis 100 operaciones y que las 100 salen en profit. Si no salen en profit es que algo falla por ahí, ¿vale? Bien, volvemos aquí otra vez. Llegamos a este punto. ¿Qué es lo que cabe esperar ahora si queremos entrar con todo el capital? Vamos a poner primero el zoom, a ver en qué punto nos encontramos, ¿vale? Bien, pues entonces aquí ya empezamos a marcar cosas. Ahora olvidaros de la liquidez, esa la vamos a ver después. De hecho, para no confundiros, vamos a ocultar la liquidez y después la volvemos a mostrar, ¿vale? No pasa nada, la ocultamos. Y ahora vamos a buscar en qué zona estamos. Estamos aquí, ¿vale? No pasa nada, Simplemente con eso, no os podéis imaginar de la información que tenemos aquí ahora mismo. En 4 horas, En 4 horas, fijaros que en 4 horas daros cuenta de que es una de las temporalidades donde más precisas van a ser las operaciones. Eso sí, estamos expuestos a que cualquier fundamental, de repente, inesperado, todo puede pasar. Por eso digo que ninguna estrategia es 100%. Pero mirad lo que tenemos aquí. Una zona que actuó de soporte y que ahora está actuando de resistencia. ¿Qué cabe esperar cuando el precio llega aquí? Pues que el precio tenga el rechazo que está teniendo ahora, ¿vale? ¿Hasta dónde? Bueno, os voy a marcar una zona, de todas formas, en la estrategia, ¿vale? Una zona podría ser esta perfectamente, ya que tenemos aquí esta zona de soporte, que aquí actúa de resistencia, con lo cual este podría ser un buen punto de salida. De todas formas, ya os digo, yo aquí ya estaría fuera de la operación. Esta operación, si lo hubiese tomado aquí, yo aquí obtengo un 1%, ¿vale? Os digo más o menos hasta dónde puede llegar ese 1%. Si entro aquí, mirad, que no es nada. En gráfica de 4 horas, las distancias se reducen un montón. Es un movimiento muy pequeñito de vela, un 1%. Si estamos a 1x, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Estando a 1x. Lo peor que nos podría pasar es que el precio, en lugar de bajar, que suba. ¿Tenemos que preocuparnos? Bueno, depende. Si Bitcoin llega a los 40.000, cosa que veo muy dudosa, entonces si crees que Bitcoin se va a desmarcar, no estamos en Bitcoin, estamos en Algorand. Pero bueno, ya sabéis que si Bitcoin sube, las altcoins pueden subir antes o después, pero todo el mercado va a subir, ¿vale? Como os comentaba, si creéis que Bitcoin va a subir en las próximas semanas o días, porque hay quien lo piensa, que va Bitcoin a subir a los 45.000 dólares, entonces no operes esta estrategia. Al menos no hagas esta operación en short. Lógicamente, si piensas que el mercado va a subir, ¿vale? Es ridículo que operes en short, ¿vale? Bien, si eres como yo, de los que piensa que vamos a seguir con la volatilidad que tenemos hasta ahora, bien sea 28, 26, 25, 32, otra vez 25, vamos a seguir así, ¿vale? Manteniéndonos más o menos en una especie de rango, que es en lo que estamos, no en 15 minutos, ni en 5. Hablo de gráfico diario, gráfico de 4 horas, estamos en rango. No estamos ni alcistas ni bajistas, ¿vale? Que ahora tenemos un pequeño repunte alcista hasta los 28 y después bajamos a los 25 y después a los 22 y devolvemos a subir a los 27. A ver, eso es un rango. Nadie me diga que Bitcoin está alcista, porque en el corto plazo puede estar alcista, pero bueno, ya sabemos lo que hay, ¿vale? Seguimos. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar
encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Si no crees que el mercado se vaya a desmarcar, que es a lo que quiero ir yo, entonces podemos abrir una posición en short. Que abrimos una posición en short y que esto empieza a subir, a subir, a subir. ¿Cuánto puede subir aquí? Vamos a mirar cuánto puede subir en caso de que vaya a tocar este máximo de aquí o este máximo de aquí. Vamos a medir desde aquí. Bueno, el primer máximo sería un 63% y aquí sería un 82%. Vale, ¿esto qué pasaría? Esto pasaría, como os comentaba antes, si Bitcoin se fuese ya to the moon otra vez a buscar máximos históricos. Y es algo que no creo que vaya a pasar. De hecho, ya pondría como punto máximo este, que ya estamos hablando de un 22%. Cuidado, ya como algo ya súper descabellado. No creo que vaya a hacer eso el precio. Al menos mientras yo recojo un 0,5%. Ahí está la cuestión de la estrategia. Que yo no quiero un movimiento grande para tomar una ganancia de un 20%. No, yo voy a recoger un 0,5% frente a un 100% o un 90% que se me tiene que ir en contra. Pensar que, esto ya lo expliqué, pero bueno, lo vuelvo a explicar. El mercado se mueve por impulsos y retrocesos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que aunque el mercado se ponga alcista, siempre va a haber un retroceso en el cual yo voy a tomar ese 0,5%, voy a tener oportunidad para tomar este 0,5% y salirme del mercado. ¿De acuerdo? Más cosas. Importante, todavía lo comentaba el otro día con un miembro del grupo de Telegram sobre si era mejor entrar en long o entrar en short. Y llegamos a una conclusión los dos. Bueno, lo digo para cuando vea el vídeo, ¿vale? Sabe por quién lo digo. Y llegamos a la conclusión de que la mejor opción era entrar en long. Y os digo por qué. Pensar que este es el precio de entrada. Aquí tenemos nuestro precio de entrada. Y ahora os pongo en situación. Yo aquí entro en long y solamente busco atrapar un 0,5%, que es justamente ahí. Mirad, lo medimos, lo medimos con el medidor desde aquí, más o menos. Mirad, aquí ya es 0,57. Mirad, 0,50. Eso es el profit que yo quiero rascar nada más. 0,50. ¿Qué es más fácil? Que el precio se mueva de aquí a aquí, teniendo en cuenta que el precio se va moviendo así por impulsos y retrocesos, con lo cual esto es muy fácil que toque. ¿Qué es más fácil? ¿Eso o que Bitcoin se vaya a cero? Vale, por eso es que esta estrategia funciona, ¿vale? A quien no le funcione es porque no la está usando correctamente. El otro día había gente aplicando esta estrategia con 20x, con 10x, con 5x, ¿vale? Simplemente con que la operéis con 5x, ¿qué es lo que pasaría? Si el precio baja un 10%, porque eso puede pasar, un 10, un 15%, si os apalancáis por 5, se va a multiplicar por 5 ese stop loss, ¿vale? Con lo cual estaréis perdiendo ya la mayor parte de vuestro capital, la mayor parte. Con un 1x, si el precio cae un 15%, yo estoy asumiendo un 15% de pérdidas, las cuales seguramente yo las dejaría flotantes hasta que el precio se vuelva a recuperar otra vez de nuevo. Ya está, sin más. Ahora, inconvenientes que tendríamos si entramos en short. Corremos un riesgo más grande que este, ¿vale? Porque aquí prácticamente no hay riesgo, al menos en Bitcoin. Y en otras monedas como Polkadot o bueno, algunas que están así fuertes, ¿vale? Matic, por ejemplo. Aunque la más segura ya sabéis que es Bitcoin, ¿vale? Para estas cosas. Esa ya sabemos que esa no se va a derrumbar a cero, por lo menos, ¿vale? No se puede dar nada por hecho, pero bueno, es más que obvio, más que evidente. Pero, ¿qué pasa si entramos en short también buscando la misma cantidad, a mover el precio, take profit? Vamos a imaginar que el take profit es este y nosotros entramos aquí a buscar este punto de aquí, un 0,5. Y el precio, en lugar de bajar, sube. ¿Qué pasa si esta moneda, bien sea Bitcoin o sea otra, se desmarca? Pero no se desmarca un 10%, no. Se desmarca y pasa del 100%. Pues estamos fastidiados, ¿vale? Para abajo no va a bajar más del 100% porque hay un suelo, pero para arriba puede subir un 600%. No sé si pilláis lo que
que quiero decir. Para abajo hay un suelo, que es 0. Más de ahí ya no va a bajar ahí al sótano. Vale, no hay cocheras debajo del 0, pero es lo máximo. Vale, tendría que llegar a 0 para perder todo mi capital. Vale, y de esta manera, obviamente, a ver, nosotros nunca vamos a vender en pérdidas. Siempre vamos a esperar, si entramos en una pérdida flotante, esperamos a que se recupere, ¿de acuerdo? Pero en este caso, ya os digo, si entramos en short y hay una moneda, porque ya pasó con algunas monedas que subieran un 600%, lo perderíamos todo, ¿vale? Vamos a volver a poner otra vez los indicadores. Creo que se ha entendido bien la estrategia. ¿Por qué me aprovecho de estas alertas? ¿Por qué? Porque estas alertas, bueno, los que veis los vídeos en directo ya lo sabéis, cada vez que me arroja una alerta de la banda de Bollinger sobre una rotura, siempre es porque hay un movimiento fuerte en la volatilidad, y en la mayoría de los casos siempre el precio se va a tropezar, piensa con un soporte, con una resistencia, una zona de máximos, de mínimos, y eso es estructura. Es básicamente lo que buscamos en la estrategia de estructura, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces aquí vamos a fusionar todo. Fusionamos la 101, fusionamos la 133, creo que era, sí, y fusionamos también el indicador de imbalance, ¿vale? Este indicador ya para mí ya es bueno, está en todas las gráficas, este indicador de vacío, de liquidez, porque es algo bastante importante, ¿no?, en el mercado. Y bueno, amigos, yo nada más, solamente quiero que me deis vuestra opinión acerca de qué opináis de esta fusión. Como os digo, a mí me ha parecido interesante compartirlo con todos vosotros, de verdad, porque llevo ya unos días haciendo operaciones, y la verdad que aunque sea un 0,5 o un 1% muchas veces, si tenéis un capital medianamente generoso, la cuenta va creciendo, pero a pasos agigantados. Pensar que aquí ya podemos aplicar el interés compuesto y todo va a ser todo, pues oye, de otra manera bastante más rápida que si vamos con un porcentaje pequeñito, ¿vale? Ya sabéis que yo normalmente en las operaciones opero con un 2% de mi capital total, ¿vale? Esto es una excepción, esta estrategia es una excepción, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha gente que le cuesta o no le gusta andar ahí con gestiones de riesgo, sobre todo si tienen un capital pequeño y demás. Entonces esto es pues una alternativa, ¿vale? Y nada, amigos, yo he hecho esto, espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Si es así, pulgar arriba, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos, chao.